En este vídeo descubrirás una guía completa, paso a paso, para visitar The Wave en menos de 10 minutos. Te voy a contar cómo conseguir el permiso, dónde alojarte, cómo llegar y algunas recomendaciones y trucos para aumentar las posibilidades de que te toque. ¿Preparados? ¡Empezamos! The Wave es una maravilla de la naturaleza ubicada entre las fronteras de Utah y Arizona. Es famosa por sus ondulaciones de roca arenisca y sus colores rojos y anaranjados. Debido a su fragilidad y para preservar su belleza, el acceso está estrictamente controlado. Es por ello que únicamente se puede visitar The Wave con un permiso. Este permiso lo puedes conseguir de dos formas. La primera a través de una lotería adelantada y la otra a través de una lotería diaria. El proceso para aplicar a la lotería es muy sencillo. Entramos en la página web recreation.gov y en el buscador ponemos Coyote Buttes North, que es el nombre de la zona en la que se encuentra The Wave. Aquí nos aparecerán los dos tipos de permisos que tenemos para visitar esta zona. Podemos aplicar tanto para el permiso avanzado como para el permiso diario. Para aplicar a la lotería simplemente creamos una cuenta y en nuestro correo nos mandan un email de confirmación. Una vez confirmado el email, indicamos nuestra contraseña. Ahora aplicar para el permiso es muy sencillo. Simplemente rellenamos nuestra información, nuestra ciudad y el número de opciones en los que queremos visitar el parque. Nos dejan hasta un máximo de 3 opciones, lo que nos permite seleccionar 3 fechas. Vamos a centrarnos en la lotería avanzada. El sorteo se realiza 4 meses antes del día en el que queramos viajar. Es por ello que, si aplicas en octubre, solo podrás seleccionar las fechas de febrero. No nos permite ni para marzo ni para enero. Una vez rellenadas nuestras posibles opciones y el tamaño de nuestro grupo, simplemente realizamos el pago. En este caso son $6. Y listo, con eso habríamos aplicado para la lotería de The Wave. En caso de que te toque la lotería, deberás pagar $7 adicionales por persona. Únicamente tienes 14 días para realizar el pago, de lo contrario vas a perder el permiso. Mi recomendación es que revises el día 15 y 16 del mes por si a alguien se le ha pasado. La segunda opción es un permiso diario. Es un poco más arriesgada, pero es una buena opción si te encuentras por la zona. Puedes aplicar siguiendo exactamente el mismo proceso que vimos anteriormente, pero seleccionando el sorteo diario. Únicamente se puede hacer desde un dispositivo móvil. Si vas a aplicar para el permiso diario, ten en cuenta que únicamente puedes aplicar si te encuentras en esta zona que aparece en el mapa. Es decir, que si te encuentras fuera de este área, no podrás aplicar al permiso diario. Este sorteo se realiza 2 días antes del día del permiso. Para aplicar dispondrás desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el resultado se notifica a las 7:15, hora de Canap. El día anterior de tu permiso se realiza una charla de seguridad que es obligatoria si te toca el permiso diario y opcional si te toca el permiso adelantado. En ambos casos yo recomiendo siempre ir, debido a que te dan un mapa con las indicaciones y vais a poder realizar todas las preguntas que queráis a los guías del parque. Se realiza en la oficina de turismo de Canap. Es a las 8:30 de la mañana, así que tenlo en cuenta si vas a salir desde Page, ya que el camino es de 1 hora y además hay una hora de diferencia entre Arizona e Utah. Entre la lista de imprescindibles cabe destacar agua entre 3 y 4 litros por persona, crema solar, una gorra si es verano y mucho abrigo si es invierno, donde las temperaturas bajan drásticamente. Las indicaciones exactas para llegar al parque te las darán una vez estés en la charla. Sin embargo, y para que te sirva como avance, tendrás que conducir aproximadamente durante 1 hora para llegar al aparcamiento. Los primeros 40 minutos son siguiendo la carretera US 89. Cuando llegues a este desvío que estás viendo aquí en pantalla, debes salir de la carretera principal y conducir otros 20 minutos por el camino de tierra. El camino desde Canap y desde Page es el mismo, pero en sentido inverso. Ten en cuenta que durante el invierno o en temporadas de lluvias es muy probable que necesites un todoterreno o no podrás pasar con el coche por aquí. Cuando llegues al aparcamiento deberás dejar el permiso del coche de manera visible y colgarte tu permiso en la mochila o en alguna prenda para que esté en todo momento a la vista.
Además, no te olvides de firmar el libro de control. Este libro se encuentra cerca de los baños y en él debes poner tu nombre, el tamaño del grupo, la hora de entrada y poner un contacto de emergencia. Al marcharte, deberás firmarlo de nuevo y poner la hora de regreso. La caminata es de unos 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta. Y aunque no es extremadamente difícil, no te confíes, debido a que en verano puede hacer mucho calor y en invierno mucho frío. Usa aplicaciones como AllTrails o Gaia para seguir la ruta y no perderte por el camino. A medio camino empieza a haber unos postes metálicos que te indican el camino que debes seguir, lo cual lo hace todo mucho más fácil. Cuando llegues a The Wave no te quedes solo ahí, ya que hay muchos lugares interesantes como The Second Wave, el Boneyard, huellas de dinosaurios o incluso la Big Mac. En la descripción del vídeo te dejo un mapa con todos los puntos de interés que hay por la zona. El camino de regreso es sin duda mucho más fácil que el de ida, debido a que ya lo has hecho y es simplemente volver por donde has llegado. Y recuerda, antes de marcharte no olvides firmar el libro, debido a que de esta manera tendrán un control y sabrán las personas que han regresado ya y cuáles están todavía en The Wave. Nos encontramos por aquí, estamos a medio camino. Tenemos que bajar todo hasta allá otra vez. Qué barbaridad. Una forma de aumentar las posibilidades es que todos los miembros del grupo apliquéis. Es una opción un poco más cara, pero aumentáis drásticamente las posibilidades de que os toque. Además, en pantalla te dejo las probabilidades de que te toque ordenadas por mes y día de la semana. Como puedes observar en este gráfico, enero, febrero, agosto y diciembre son los meses más probables para que te toque el permiso mensual, mientras que del permiso diario son los meses de junio, julio y agosto. El miércoles y el viernes son los días de la semana que más probabilidades hay de que te toque. Aunque visitar The Wave pueda suponer todo un reto, estoy seguro de que estos trucos te pueden ayudar a aumentar las posibilidades de que te toque. Si la información te ha parecido útil y no quieres perderte ningún vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like al vídeo. Nos vemos en la próxima aventura.